Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la La muerte encontró su rostro en el fin del mundo. Eso solían decir los navegantes sobre el famoso y temido estrecho de Magallanes. Le contó Bastián a doña Paula durante el trayecto hacia el fuerte Bulnes a través del sendero costero. Se decían muchas cosas sobre el mar del sur, pero este trozo de mar era distinto. El escandaloso número de naufragios en este corredor natural era evidencia prístina de que los océanos Pacífico y Atlántico vivían en una lucha constante que ninguno podría ganar. Y en esa guerra, los humanos suficientemente intrépidos o estúpidos para surcar esos angostos y sinuosos canales se transformaban en verdaderos héroes cuando lograban llegar hasta el otro extremo. Este es un extracto del último libro, es tu último libro, ¿cierto? Así es, último libro estrenado. La Vía Damna. Es un libro histórico basado en hechos reales, buenísimo. Y bueno, no sé si necesita tanta presentación, pero con usted está Francisca Solar, escritora, periodista, tiene posgrado en criminología, psicología forense y escritura audiovisual. Hasta la fecha tiene 15 libros publicados. Este libro en particular, en Goodreads, tiene 4,3 estrellas, está muy bien catalogado y nada, ahora me estaba contando que ya iba por un siguiente libro. No para. Así es, no paro. Oye, Fran, bienvenida, muchas gracias por la invitación, o sea, por aceptar la invitación. De nada. Muchas gracias por el libro porque me encanta cuando me regalan libros y además me gustan. Entonces, Bien. es Bacán. como un cierto, un doble gol. Oye, cuéntame, ¿cómo fue el proceso de este libro, considerando y sin spoilearlo tanto, que está basado en hechos reales? Entonces, me imagino que tuviste que hacer ahí como una investigación también historiográfica, etcétera. Cuéntame todo eso. Sí, esta es mi segunda novela histórica. La primera fue Los últimos días de Clayton and Co., que la estrené en el 2019, y le fue increíble a esta novela. Y tomando en el fondo esa experiencia, que fue una muy buena experiencia, en el fondo no solo fue una novela a la que comercialmente o en crítica le fue muy bien, sino que además yo lo pasé muy bien. Para mí fue una muy buena experiencia escribirla, y nunca me había metido en la ficción histórica como tal. Me gustó mucho la experiencia, entonces dije, voy a seguir por aquí, porque parece que me fue bien, voy a seguir explorando esto. Y, y además lo que hacía fue rescatar, no sé si será esa la mejor palabra, recordar quizá, que yo soy un ratón de biblioteca. A mí me fascina la investigación, me gusta mucho investigar. Y no era una herramienta que había utilizado tanto en mi literatura. Hay varias herramientas de la carrera de periodismo que me han servido muchísimo para mi literatura, pero específicamente las habilidades en investigación no las había utilizado tanto. Las había utilizado, pero no tanto. En cambio, con Los últimos días de Clayton and Co. Fui profundo a eso, me quedó gustando mucho y dije, voy a seguir en esta línea. Y de ahí sale un poco La Vía de Damna, que es uno de los muchos temas que surgieron a partir justamente de la investigación para Los últimos días de Clayton and Co. ¿Sí? Una de las cosas esenciales que le digo a mis alumnos si es que quieren aventurarse en hacer ficción histórica, es que no se limiten solamente a investigar sobre el tema que quieren investigar, ¿no? Por ejemplo, Los últimos días de Clayton and Co. era sobre fotografía mortuoria. Entonces, vamos a investigar sobre fotografía mortuoria. Eso está perfecto, está maravilloso, pero siempre hay que ampliar un poquito la mirada, porque uno no sabe qué se va a encontrar en el camino. Quizás te puedes encontrar con algo incluso más interesante en el camino. Entonces, cuando yo estaba investigando sobre fotografía mortuoria para mi otra novela, también amplié la mirada y dije, quiero saber qué estaba ocurriendo en Chile durante el siglo XIX. No, ampliemos. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo durante el siglo XIX? ¿Sí? Amplié muchísima mi investigación.
Y en eso surgieron varios hitos, historias, leyendas que yo, de las que era completamente ignorante, y que las fui recogiendo. Y dije, ok, esto no lo voy a escribir ahora, en el fondo, esto no es una novela para ahora, pero las voy a anotar porque esto seguro se va a convertir en una novela después. ¿Sí? Entonces, en esta investigación para la novela anterior es que me topé con esta historia real, ¿cierto? De este desastre que ocurrió en Punta Arena, de la destrucción completa de la ciudad en Punta Arena a mediados del siglo XIX, y que también contempló la destrucción del llamado Fuerte Bulnes, que fue el primer asentamiento chileno en el extremo austral, en el estrecho de Magallanes, a mediados de siglo, pero que es un hito que se le atribuye a un tipo en específico, ¿cierto? Llamado era un ex militar, ¿cierto? Cambiazo, era un psicópata básicamente. Se le atribuye a una persona en específico, en el fondo, todas esas destrucciones y qué sé yo. Pero en torno a los hechos hay muchos misterios que a mí me llamaron la atención. Entonces dije, esto se queda, lo voy a guardar aquí en un cajoncito porque esto se va a transformar en una novela sí o sí. Entonces cuando me puse realmente a estructurar la vida de Adamna, tomé todo aquello que ya había investigado y profundicé esa misma investigación. Entonces obviamente fui a Punta Arenas, estuve en el Fuerte Bulnes, me conseguí libros específicos sobre el Fuerte Bulnes, etcétera, ¿no? O sea, profundicé la investigación, pero efectivamente de la novela misma eh, tuvo mucho más meses de investigación que de escritura. La Vía Damna la escribí muy rápido, es una novela que, no sé, me tomó, no sé, un mes y medio, 6 semanas. Pero la investigación, esos son muchos meses, ¿no? Esa es la diferencia en el fondo. Sí, cabe destacar igual que dentro del libro, como me gusta la parte que mezcla como historia, mitología y como suspenso, porque uno sabe que esta historia está basada, bueno, yo lo supe cuando lo leí, porque ni siquiera conocía la historia, que está basada en hechos reales, pero a partir del relato o de la narración nunca pierde como ese tono narrativo de contarte una historia, de envolverte como algo ficticio, Ajá. ¿sí? O sea, siendo que estaba hablando de algo real. Eso como que yo le tiro muchas flores porque me hacía todo el rato dudar. Yo decía, ya, a ver, ¿esto será tan verdad o será ficción? Como cuando ya entras como en una ficción que está basada en hechos reales, y más encima el suspenso que tiene, porque te mantiene así la tensión excelente, te mantiene en suspenso todo el rato. También hay que estar atento porque lo que dijo Francisca es real. De repente uno está en 1900, de repente uno está en 1800, hay que estar ahí atento leyendo porque a veces rememora como cosas, después vuelve, entonces hay que ponerle atención. Y nada, como en cuanto, bueno, me dijiste que te había demorado más en la En investigar. investigación que en la escritura misma. Y tu proceso creativo independiente ya de este libro, tú te dedicas 100% a la literatura, Sí. eh, ya sea haciendo clases, publicando, etcétera. ¿Qué tan rigurosa o qué tan disciplinada eres trabajando? Por ejemplo, Uy. ya en clases, este es mi horario, qué sé yo, pero no sé, le dedico 3 horas diarias a escribir lo que sea, o eso. Como, Yo soy súper disciplinada, soy muy organizada y muy disciplinada. Yo creo que el arte requiere disciplina y es también lo que enseño mucho, esa concepción como hippie, etérea en el fondo del arte, de un día me voy a levantar a escribir la novela del año, no, eso no te va a funcionar nunca, o le ha funcionado a 5 personas en la historia de la literatura, pero claramente no es el patrón, no es el grueso, no es lo transversal. Si realmente quieres que las cosas suceden, tienes que ordenarte, ¿sí? Y específicamente la literatura, eh, que es una expresión artística cuyo componente racional es muy importante, ¿sí? Porque trabajamos con el lenguaje y el lenguaje es parte de nuestra racionalidad.
¿sí? Al lenguaje lo vamos a cruzar con la emoción, ¿sí? Con el arte propiamente, pero la literatura tiene estructura, ¿sí? Que es una de las partes más importantes al momento de escribir una novela. Yo tengo un modelo, yo diseñé un modelo de construcción narrativa que es una forma, en el fondo, específica de ordenar el puzzle, ¿no? De la novela, de una novela, cuáles son los elementos, cómo van integrados, para que una vez que ya tienes esa estructura, es decir, ya sabes qué tienes que contar, cuáles son las piezas del puzzle y cómo van puestas, cuando ya tienes eso listo, ahí recién te sientas a escribir. Entonces, yo me siento a escribir con mi novela lista. Yo ya sé cómo parte, cómo termina, dónde tengo que llegar. Por eso es que me demoro tan poco. Por eso es que yo en la prosa no me demoro nada en redactar mi novela, porque me siento con la novela lista, ¿sí? Que es un modelo no es tan popular, porque lo más común, porque por supuesto que aquí cada loco con su locura, ¿cierto? Todos los escritores tienen sus propios procesos y su propio modelo, y tiene que ser así, ¿no? ¿Cierto? Es arte, así que lo que a cada uno le sirva, maravilloso. Pero en general, o lo más común, lo que uno escucha que es lo más común, es escritores que se sientan, ¿no? Y que mientras van escribiendo, construyen. Mientras van escribiendo, van pensando, ¿no? ¿Qué debería pasar ahora y para dónde voy? ¿No? Construyen a medida que escriben, ¿sí? Eso es lo más común. El problema con eso es que ese tipo de método le funciona a muy pocos. La gran mayoría que hace eso se estanca, no se bloquea, llega a paredes, llega a un muro de decir no tengo idea para dónde va ahora la historia, qué tengo que hacer. Entonces ahí es cuando pasa esto de que es real, que muchísima gente tiene muy buenas ideas, es muy talentosa en ese sentido, o sea, ideas no faltan, ¿sí? Hay mucho talento en eso. Simplemente lo que falta es técnica, lo que falta es estructura, lo que falta es disciplina, ¿sí? Saber cómo armar algo, porque como se sientan a escribir sin saber hacia dónde van, que puede ser un ejercicio explorativo maravilloso, pero para alguien que ya tiene técnica, para alguien que no sabe, ¿no? Que no tiene las herramientas, se pierde en el camino. Por eso es que la mayoría que empieza a escribir una novela no la termina nunca. Son muchos los que empiezan, muy pocos los que terminan. Y eso, desde mi perspectiva, es un problema netamente de estructura, de técnica, de disciplina, que es lo que yo enseño. Y tú como profesora hiciste como algún manual sobre esto, así como, no sé, el libro que hizo Cortázar, si no me equivoco, cómo escribir. Hay varios autores, la Patricia Highsmith también, así como cómo escribir una historia de suspenso. Tú igual tienes ese libro, así como... No es libro todavía, quiero publicarlo, pero está hecho. En el fondo eso es lo que yo enseño en mis clases, se llama modelo animacéntrico, que es un método específico de construcción narrativa, con pasos específicos, una metodología específica, 1 más 1, 2, de cómo estructurar una novela. Está. ¿Y cuándo Sí, lo quieres quiero convertirlo en publicar? libro. ¿Perdón? ¿Cuándo lo quieres publicar? Cuando alguna editorial le interese, porque es un texto como de estudio que es muy árido, entonces no me ha costado muchísimo que me pesque en el sentido de publicar algo así. No es un libro comercial, no es muy comercial, entonces Es como técnico. sí, es muy técnico, exacto. Entonces, pero quiero, porque quiero que sea fuente bibliográfica, ¿cierto? Fuente de estudio para que pueda llegar a más personas, obvio, esa es la idea justamente, porque yo no, a través de mis cursos yo llego a personas súper acotadas, pero me gustaría que obviamente fuese información que llegase a mucha más gente. Sí, obvio, está ahí, es un proyecto ahí en carpeta, transformarlo en libro, pero está hecho, como te digo, el paso a paso, está todo listo, es llegar y ponerlo, empastarlo en algo. Ediciones UDP, póngase las pilas. Sí, pues, es eso, exactamente. Yo aquí estoy Ediciones disponible, UDP podría sacarse uno así. estoy disponible. A ver, hay uno, ¿quién editó este? Ah, este lo editó Cuarto Propio, que este es de La Pablaza, también es como escribir un cuento. Y que también Perfecto. es como... El problema con ese tipo, no he leído ese libro en particular, así que estoy especulando, pero en general
los que yo conozco, ¿no? Como los de Stephen King, hay varios. Mm. El problema con esos libros es que básicamente son consejos. Yo te aconsejo partir por aquí, te Claro. aconsejo hacer tal cosa, mira, esto me resultó a mí, entonces a lo mejor te resulta a ti, ¿sí? Pero consejos no es lo mismo que un método, Mm. ¿no? O una metodología, no es lo mismo, ¿no? A mí me costó un par de años conceptualizar y sistematizar mi propio proceso creativo para poder enseñárselo a otros. Y que es realmente un método que puede seguir cualquier persona sin necesidad alguna de haber escrito alguna vez, tener conocimiento de literatura, nada, porque está basado en el método científico. Es 1 más 1, 2. Hay que seguir ciertas, ¿no? Hay que seguir ciertos conceptos, construir ciertas cosas y 1 más 1, 2. Porque lo que yo hago es enseñarte a estructurar. Yo no te enseño a escribir, yo no me meto en el arte de nadie. Cada quien verá cómo escribe su novela, cómo expresa lo que quiere contar, ¿no? El cómo. ¿Cómo quiero contar mi historia? ¿No? Hashtag Bob Vela. Pero, ¿qué Oye, hago yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? Es ayudarte a estructurar, a que sepas qué es lo que tienes que contar, cuáles son los elementos indispensables en tu historia para que tu historia no se caiga, para que tenga sentido, para que sea coherente. Eso es la parte racional de la literatura, la parte más árida, por así decirlo, si se quiere. Y esa es la parte que se puede enseñar y que se puede aprender, que cualquiera lo puede aprender. ay, lo quiero. Ya pues, Ediciones El El, Paraíso, Sach, todas esas las universidades que se sacan esas cosas, es que es tan necesario porque como dices tú, muchos de los libros, bueno, hay uno que es de la G.B. Ward, que también ajá. explica un poco, hace una especie de método, pero claro, todos van dirigidos a novela, a esto. Falta uno que sea como una especie que lo puedas, por eso, y te iba a preguntar, ¿es solo para novela o para cualquier estructura de texto? Es para cualquier relato de alta complejidad, es decir, novela, largometraje, obra de teatro, videojuego incluso, pero alta complejidad. Mediana complejidad y baja complejidad no, porque es un modelo que tiene muchos elementos, en el fondo, que es complejo, ¿no? Entonces, para cuento, por ejemplo, no te sirve porque tiene demasiados elementos, ¿no? La estructura de un cuento es medianamente compleja respecto a una novela que es altamente compleja, ¿sí? Entonces, el modelo animocéntrico es para relatos de alta complejidad, pero sirve en el fondo, o sea, si quieres hacer un guión de película, te sirve. Qué bacán. Oye, ahora te voy a invitar a la segunda parte, que es la llama not drama. Eso. Es un juego de naipes con preguntas random. Y ¿Ya? esta pregunta que tengo acá la dejó una escritora. Quiero saber si quieres partir con esta pregunta o terminar con esta pregunta, pero esta la tienes que responder sí o sí. La de la Ya, puedes decir paso. terminemos con esa. Ya. Terminemos con esa entonces, ya. Voy a revolver, tú me dices stop y vamos sacando uno tras otro. Stop. ¿Flor o Ya. planta favorita? Oh, es un spoiler lo que voy a decir, porque tiene que ver con mi última novela, que es estreno 2023. Ya. Pero para Navidad ya va a estar disponible para Navidad seguro. Eh, Hoy por hoy, mi flor favorita son las campanillas azules, bluebells también se llaman, su nombre científico es Jacintoides non-scripta, que es un jacinto silvestre que es originario de Gran Bretaña y que está protegido por ley Mm, porque estuvo casi extinto en algún minuto. Es una flor silvestre, crece, no, es casi maleza, pero la cortaban, es tan bonita y la cortaban tanto, la sacaban tanto, que hubo un minuto en el que casi se extinguió. Entonces, por ley, no se puede cortar una bluebell, una campanilla azul de ningún lado, no la puedes sacar. Si alguien te pilla sacando esa flor, multa. es como Así de protegida está. La historia de los bluebells es maravillosa y es una flor que se repite mucho en la obra de las hermanas Bronte. mm, Ahí les dejo nomás eso. ah. Oye, la otra también, muy random. ¿Vino o cerveza? Ninguno, yo no tomo nada.
soy abstemia. Nada. No tomo absolutamente nada por temas médicos, no, nada religioso ni mucho menos, simplemente no, mi cuerpo no lo aguanta, el Ay, alcohol, pero todo té, tipo de café, estas alcohol. cosas sí, infusiones. Tampoco puedo tomar café, solo tomo té, ¿Y infusiones, roibos? té, roibos mucho, obvio, antiinflamatorios, sí, por supuesto. Oye, tu top 3 de libros, pero no de los tuyos, sino de tus favoritos. Dice tus libros, no los míos, sino de mis favoritos. Sí, Diablos, top 3. ya 5. Sé que No, tienes o sea, muy sí, cool. me cargan los rankings porque además los rankings personales van cambiando a lo largo de la vida. Sí, Entonces, po. es súper difícil en el fondo darte un ranking así como de libros favoritos. A ver, ¿qué puedo decir como libros favoritos? A ver, De los últimos libros que me 5. gustan mucho. Ya. No, ningún top de nada, ni ranking, porque puede ser que cuando termine esta entrevista me acuerde que en verdad hay otro que me gusta más, ¿sí? Entonces, libros que me gustan mucho, sin ranking, sin ranking. Ya. A ver, libros que me gustan mucho, El adversario de Carrer, la maravilla, fue mi primer Carrer, me voló la cabeza. Me pasa un poco, al fondo, lo que tú describiste con la vida Apna, ¿no? O sea, lo que hace él es narrar con un pelito de ficción un caso real y lo hace de una forma absolutamente magistral. Digo, fue mi primer Carrer. Yo entré a Carrer desde El adversario, entonces es un libro muy, muy, muy querido para mí. Y siempre lo recomiendo además, y siempre está agotado en todos lados. Sí, es como imperecedero, ¿no? Porque no pasa nunca de moda, maravilloso. Eh, Otra novela también que me gustó mucho es Seda, de Barico. También preciosa, preciosa, preciosa. Como que tiene tantos niveles, tiene tantas posibles lecturas, es una novela muy cortita, además. Yo la suelo recomendar a personas que no tienen un hábito lector tan formado, que no aguantan en el fondo esos libros tan Mm. grandes. Seda es súper cortito, uno se lo lee muy rápido, entonces siempre lo recomiendo porque me encanta, la prosa es preciosa, bueno, me gusta mucho. Y, bueno, La Amortajada. La Ay, Amortajada es un hito también literario en mi vida, fue la primera autora chilena que yo leí, me tocó leerla en el colegio. Eh, ya una escritora chilena para mí ya era así, oh, no, autora. Y además, para mí, La Amortajada era una novela de terror. Entonces la amé, sí, porque la por María supuesto Luisa que González es muy especial. es muy especial, es muy especial, y específicamente La Amortajada, que claro, dependiendo de cómo la leas o cuál sea tu análisis, uno dice, no, esto es más bien, no, esto es un drama nomás, no sé, medio como telenovela, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Pero oye, es una mujer que está muerta y está narrando su vida desde el ataúd. O sea, para mí era una novela de terror, la encontré espectacular. Me encantó. Es una novela que también es muy cortita, entonces Sí. es muy fácil de leer. Vuelvo a ella cada cierto tiempo. Es una novela que no me cansa, es mi favorita de Bombal. Así que eso. Oye, un libro del cual te hubiese gustado ser un personaje. Aquí puede ser un libro tuyo o un libro de otra persona del cual te hubiese gustado ser un personaje. Oh. Eh, Ya, voy a elegir uno mío. Sí, me habría gustado mucho ser un personaje en Los últimos días de Clayton and Cole. Sí, que es esta novela que cuenta la historia de un estudio que se dedica a la fotografía mortuoria en Valparaíso a fines del siglo XIX. Eh, Encontré realmente fascinante todo lo que involucraba este arte victoriano de la fotografía mortuoria, lo encontré espectacular. Y específicamente los estudios fotográficos que se dedicaban a esto eran estudios súper profesionales, súper serios y que requerían de muchos roles diferentes, que es un poco lo que yo trato de transmitir en la novela, porque es un tipo de foto que requería mucha producción. Entonces, me habría encantado ser parte de un estudio fotográfico así, ¿no? De haber visto toda la producción, de agarrar al muerto, ¿no? Vestirlo, maquillarlo, que posara con la familia. Lo encuentro realmente increíble ese momento de nuestra historia que es real, en el fondo. Lo encontré fascinante y me habría encantado haber tenido un rol
en una actividad como esa, sí, me habría encantado. Oye, ¿y te costó mucho crear el personaje ¿Cuál? De todos. ese? ¿Cuál personaje? El del que estaba ahí hablando, de la novela. Ah, o sea, es que en el fondo estoy diciendo, fue como un genérico en el fondo, o sea, me habría encantado haber trabajado en un estudio de fotografía mortuoria, en el fondo. Pero en la novela yo describo a varios personajes de acuerdo a sus roles, a todos los personajes involucrados en el estudio. Está el dueño del estudio, que es un doctor, está la fotógrafa, que es su esposa, está como la relacionadora pública, por así decirlo, que es como la que consigue los clientes, la que cobra la plata, está el artista, por así decirlo, que es la persona que recibe el cadáver y por lo tanto tiene que evaluar qué hay que hacer aquí, en el fondo, si hay que solo maquillar o hay que reemplazar cosas, tengo que reemplazar por ojos de vidrio, tengo que cerrar mandíbulas, o sea, tengo que coserle los párpados, ¿qué tengo que hacer para que parezca vivo, ¿cierto? En la foto. Hay un montón de roles. Está la persona que es la persona que suministra todo lo que se necesita, ¿no? O sea, este artista, que era el señor Brando, que tiene que maquillar a alguien, pero ese maquillaje no se puede hacer con cualquier cosa, entonces eso se lo provee un boticario, ¿no? O sea, hay un montón de roles que son personajes muy diferentes, y lo interesante de Clayton and Co. es cómo todo se lleva a cabo gracias a esa confluencia de roles en el fondo, donde por supuesto que el protagonismo lo tiene Abigail, que es la fotógrafa, ¿no? Que el protagonismo está dado porque ella, claro, ella es la que saca la foto, es la que conoce la cámara, que domina en el fondo el collodion, que revela después la foto, ¿cierto? Es la que sabe la técnica fotográfica como tal. Pero lo importante del personaje no es eso necesariamente, en el fondo no es la técnica fotográfica, sino que lo interesante es que al revelar la foto, que tiene que entrar en el fondo esta cámara oscura, ¿cierto? Al revelar la foto, el muerto se le aparece, el muerto que acaba de fotografiar le habla en el fondo, le dice cosas. Eso es lo interesante, en el fondo, esa transgresión en el fondo del límite entre la realidad y la ficción, esa es la parte paranormal de la novela. Entonces, sin duda ese es como el personaje quizá, obviamente el más atractivo de de todo este equipo detrás de la fotografía mortuoria, pero desde mi mirada todos son muy atractivos, o eso fue lo que intenté hacer al menos con la novela. Oye, sí, sí, ahora estaba hablando con la Eva Van Kramer, que ella me dijo, oye, invita a la Fran Solar, ¿cómo no va a estar la Fran Solar? Claro, como yo leo, no sé, ensayo y otras cosas, no estaba dentro de mi radar este tipo de literatura, pero claro, te leí, después leí el otro, y hoy día le escribí a la Eva y le decía así como, ha ganado una nueva fan. Y ahora que me está Ah, diciendo ese, quiero seguir con ese, con el de la fotografía. maravilloso. Eso. Oye, y la pregunta de la escritora para cerrar es de Paola Pérez, una escritora muy joven de la quinta región, y pregunta, ¿cuál era tu superpoder de adolescente? No sé si tenía un superpoder, la verdad. Mi, Se mi, sin estudiar. Ah, mi niñez y adolescencia fueron periodos muy difíciles de los que no guardo muy buenos recuerdos, entonces no sabría decirte cuál era mi superpoder, pasar desapercibida. No sé, el silencio. Sí, puede ser un básicamente superpoder, pasar lectura. Yo estaba refugiada en mis libros, en la biblioteca. Esa era mi vida, era una vida bastante quieta en el fondo, muy silenciosa, muy de consumir historias y de yo crear historias. Yo diría que era como el 90% de mi existencia. Entonces, quizá comparado como con la adolescencia más típica o más clásica, yo tenía el superpoder de que jamás nunca me castigaron, por ejemplo. ya. Yo no sé lo que es eso, porque jamás me metí en ningún problema, nunca tuve malas notas, jamás llamaron a mis papás así como, no sé, reunión de apoderados por algo que hice. No, yo pasé piola toda mi época escolar,
porque era súper materia, me sacaba muy buenas notas y no, como decía mi abuela, era una fotito, yo era una foto, porque no molestaba a nadie, ¿no? Yo leía y escribía. Eso era mi vida. Así que supongo que, bueno, eso puede ser, considerarse un superpoder, ¿no? Que pase Sí, piola. sobre todo en la adolescencia, donde todo el mundo quisiese pasar desapercibido y no pasa desapercibido porque Ah, siempre claro. andan buscando ahí con qué molestarte. Oye, Fran, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a la llama, a la siguiente escritora? Mira, Que, como pista te puedo dejar que tú abres la cuarta temporada, que es escritoras jóvenes de terror, ciencia ficción, que están recién comenzando. ajá, perfecto. Entonces, quizá la pregunta puede ser, eh, ¿cuál de tus miedos, de tus propios miedos, Ujú. está reflejado en tu obra, en cualquiera de tus libros? Porque eso es súper importante en un autor de misterio, de terror, eh, poner al servicio de la ficción los miedos propios. Es súper importante porque yo soy una convencida de que la mejor literatura es la que se escribe desde lo genuino. Y es la forma más fácil, más rápida, más efectiva de conectar con los lectores. Los lectores saben, hay un olfato ahí mágico del arte. El lector sabe cuando el autor está escribiendo desde lo genuino, y cuando yo pongo mis propios miedos en las historias o mis propias experiencias, cuando me abro en el fondo a ese nivel de vulnerabilidad, el lector lo palpa de alguna manera, y eso hace que algunas obras les vaya mejor que a otras. Entonces también en ese sentido es un buen consejo para los que quieren aventurarse en esos géneros, explorarse uno primero, a ver qué monstruos, demonios uno saca y después los pone al servicio de la ficción. Sí. Oye, la última pregunta ya para ir terminando, bueno, también felicitarte, sabes que tu prosa es muy minuciosa, a pesar de, cuando la empecé a leer era como tenía mucho detalle y yo dije me voy a confundir, pero es tan como minuciosa que hace que no te pierdas. Para una persona que tiene déficit atencional como yo, que este no es un libro de 100 hojas, o sea, igual tiene su grosor. Em, Gracias, gracias. Sí, pues yo soy lectora de cuentos, ansiosa, así quiero que empezar y terminar. Y sabéis que este lo leí en un día, por lo mismo, porque estaba tan metida y no quería que se me olvidara nada al día siguiente, que lo leí en un día al tiro. Bueno, es una novela que está hecha para eso, está hecha Ah, para ya. que lo empieces a leer y no lo puedas soltar. O sea, si tú me dices que La Vía Damna te duró un mes, fallé. Sea, Ah, ya, la ya idea conmigo justamente es que te durara nada, así que bacán. ahí redondita en la trompa. Excelente, win para mí. Check. Oye, la última pregunta es, ¿qué estás leyendo últimamente y qué le estás pidiendo a la escritura o a la literatura, tú como escritora? Así como, no sé, ya no quiero que me cuenten más intimidades, quiero entretenerme, quiero aprender, quiero saber otras cosas, quiero que me emocionen. Eso, ¿y qué estás leyendo? Autores, libros, etcétera. Yo creo que desde chica siempre pido lo mismo, yo pido que me sorprendan. Yo Ya. siempre le exijo eso a la literatura, que me sorprendan, porque como yo tengo en la cabeza muchos como patrones estructurales, ¿no? Dramáticos, suelo adelantarme mucho a los sucesos, en el fondo. Es como que, ya sé, esto va a pasar esto, va a terminar así, obvio que va a pasar esto y esto y esto. Y suelo adelantarme, de verdad, ¿no? Entonces, cuando hay obras o autores que logran sorprenderme, se transforman en favoritos, pero inmediatos. Entonces, yo siempre le pido eso a la literatura, al menos para mí, porque para mí la literatura es placer. Si a mí me sorprendes, esto me va a gustar, me va a entusiasmar, ¿no? Es adrenalina. Entonces, para mí la literatura tiene que ser placer. Entonces eso, yo busco generalmente la sorpresa. Por lo mismo es que yo también intento darle eso a mis lectores. Intento sorprenderlos. A veces obviamente me resulta más que otro dependiendo del libro, pero trato de hacer eso lo más posible, de que no se adelanten tan fácilmente a lo que va a pasar o al último tercio. ¿Y qué estoy leyendo ahora? He estado también por el tipo de novela que es mi última novela, la que se viene ahora, he estado releyendo muchos clásicos, entonces he estado releyendo
ahora las últimas semanas leí Jane Eyre, Cumbre Borrascosas, y ahora estoy leyendo ¿qué estoy leyendo? Sensatez y Sentimientos. Eso estoy releyendo. Estoy releyendo Austen, estoy releyendo Bronte, ¿no? Porque están Hay como frescas obviamente en mi memoria, pero no sé si está pasando, quizás en la feria ahí de la primavera se nota un poco, hay como una vuelta de nuevo a lo antiguo. No sé, algo sí, está pasando que parece que hay que mirar para atrás para poder avanzar. puede ser, puede ser. Al menos a mí yo tuve esta como intención de releer ciertos clásicos, más que nada porque como he estado muy metida en la novela histórica, para nosotros hoy día, ¿no? Parados desde el 2022, para nosotros el trabajo de Jane Austen o de Emily Bronte, de Charlotte Bronte, para nosotros es novela histórica, ¿no? Para ellas, cuando lo escribieron, era novela contemporánea, ¿no? Pero para nosotros hoy día, mirado en perspectiva, para nosotros es novela histórica, con romance, ¿no? O romance histórico, si se quiere, o period drama, como dicen los gringos. Entonces yo lo leo desde esa perspectiva, ¿no? O sea, en el fondo yo leo esta relectura, ¿no? En este minuto de mi vida, mi relectura de las Bronte o mi relectura de Jane Austen es desde el punto de vista histórico. Eso es lo que ese es el lujo que estoy poniendo ahora, porque ese es el lujo que me sirve para lo que yo estoy haciendo, para lo que yo quiero hacer, porque básicamente estamos hablando en el mismo siglo. Yo estoy haciendo ficción histórica en el siglo XIX, sus novelas me sirven para lo que yo, desde el punto de vista histórico, me sirven para lo que estoy haciendo ahora. Entonces por eso es que las estoy releyendo y la verdad es que ha sido muy bacán porque he redescubierto cosas de las que no me acordaba, como que ha sido muy bonito en verdad las relecturas. Son necesarias las relecturas de vez en cuando. Sí, yo estoy leyendo a la Mary Shelley de nuevo. Frankenstein, que también es otro atemporal y imperecedero, ese no va a pasar de moda nunca. Siempre es bonito volver a Mary Shelley. Sí. Sí. Oye, para terminar, te invito y los invito a Dictionary. Es una página, dictionary.com, donde tú te creas tu propio diccionario, así como este es el emprendimiento de una amiga. Ella hizo una página web donde, tipo Rosalía, tú haces tu alfabeto A de, no sé, de avión, y colocas el significado para ti de lo que signifique avión. Yo, por ejemplo, hoy día puse D de despojo, y como significado era como, eh, no sé, dejar ir o que dejar, decir que no, eso. Puse despojo, dos puntos, decir que no, aprender a decir que no. Y así, como te puedes crear ahí tu propio diccionario personalizado. Así que Interesante, vamos a explorar. sí, oye, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy interesante la De conversa nada. contigo. Ya sabes, tienes una nueva fan. Gracias, Eh, muchas gracias. Voy a esperar ambos libros. Bueno, voy a buscar primero el que me dijiste y después voy a esperar ese libro eh, de, de estructura. De estructura porque siento que hace mucha falta. Hace muchísima falta, así es. Sí. De hecho voy a, ya que nombraste a Ediciones UDP, yo creo que lo que me falta justamente es eso, y como ir a ofrecerlo a editoriales universitarias, que Mm. obviamente están mucho más dadas a hacer un libro de estas características. Sí, la idea es que eso sea realidad, ojalá pronto, para que mucha más gente pueda acceder a estas herramientas. Y hay tantos talentos que se están perdiendo por falta de técnica, por falta de estructura. Entonces, podríamos estar llenos de escritores, muchos más de los que ya somos, si no fuera por la falta de técnica. Entonces, si yo puedo aportar en eso, para ellos. Sí, bacán. Vamos a hacer un hashtag ahí, una editorial, una editorial para Fran Solar urgente. Eso. Ya, oye, Ya, pues cuídate. muchas gracias. Gracias a ti. Acuérdense de dar like, compartir y like, compartir. ¿Y qué más tienen que hacer? Y suscribirse al canal. Y sigan Eso, a la eso. Fran y compren el libro y compren todos sus libros porque imagino que están todos buenos. Yo llevo dos, Gracias. me faltan 14. 13, 14. Ya, Muchas cuídense. gracias, gracias a todos. Chao.